Una de las celebraciones más tradicionales de los tiempos modernos es la Navidad. El auge de la fiesta ha sido incrementado debido a que se le han añadido tradiciones, leyendas populares de diferentes países, y el resultado ha sido el sincretismo, con elementos de muchas religiones y con la influencia más fuerte del sistema comercial de este mundo. Pero ¿sabes qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Miremos el nacimiento de la Navidad actual. Mientras los romanos adoraban al dios Sol, una nueva religión estaba creciendo en el imperio. En los primeros años del cristianismo eran celebradas las Pascuas, que era, digamos, la principal celebración. En los primeros años del cristianismo, el nacimiento de Jesús no era celebrado, sino que su resurrección. En el cuarto siglo, oficiales de esa religión que se estaba gestionando instituyeron el 25 de diciembre para celebrar la Navidad. Desafortunadamente, voy a decir, la Biblia no menciona la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Y esto fue un punto muy importante que los puritanos resaltaron para negar la legitimidad de la celebración. Se cree que la iglesia escogió, hablo de la Iglesia Católica Romana, escogió este día en un esfuerzo para adoptar y absorber las tradiciones de la festividad de la Saturnalia, dirigidas a la adoración del dios Sol. Absorbía, por un lado, la Saturnalia para incluir a los paganos y establecía también un punto de encuentro con los cristianos, que claro, la institución de ese cristianismo había sido declarada por el emperador Constantino. Constantino tuvo éxito en hacer que los cristianos aceptaran esa celebración pagana romana, que procuró la unidad de las religiones para el éxito de la santidad de su imperio romano. La palabra en inglés Christmas viene de la Iglesia Católica Romana, en donde el 25 de diciembre se hacían misas a Cristo. Parte del problema que la iglesia tiene que confrontar hoy es que esta fiesta fue creada para contrarrestar la influencia social de las Saturnalias romanas. En la actualidad, esta celebración no tiene casi nada de cristiano, sino se ha transformado en una oportunidad para que los comerciantes inunden las ciudades con promociones de toda clase de productos y de sus conceptos de la Navidad. Para ellos la Navidad es comprar todo lo que se ofrece en el mercado para, entre comillas, mostrar amor a los demás, aún a costa de un endeudamiento de cada familia. En otro sentido, han promovido leyendas, conceptos religiosos de diversas índoles, de modo que el centro de la fiesta es el dios llamado Santa Claus. Todos los adornos y juguetes giran alrededor de él, y así el paganismo y comercialismo se dedican a esclavizar. De uno a otro caen en sus redes. Y aquí estamos hablando hasta de aquellos que decimos que hemos nacido de nuevo. Debemos tener en mente que nuestro Dios es celoso y no acepta que sus hijos se mezclen con paganismo. Jehová es su nombre. Y dice la Escritura, no daré a otro mi alabanza, mi gloria, ni a esculturas. Lea Isaías 42:8. Isaías nos advierte enfáticamente que solo hay un Dios verdadero y que somos hijos suyos. No debemos de participar de la glorificación de otros dioses, por más populares que estos se presenten al ser humano. Por eso el cristiano nacido de nuevo debe de abstenerse de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. No importa si hay una influencia tan fuerte que los comerciantes ejercen y entran por el lado más vulnerable, que es la niñez. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerle ver a nuestros hijos la verdad de la Navidad.
si somos realistas, en la fiesta pagana de la Navidad, Dios ni siquiera está presente en muchos de los aspectos, sino que el verdadero sentido para mucha gente es la fiesta, el pecado, los deseos y una serie de emociones que envuelven, claro, al ser humano, porque somos emocionalistas, pero Satanás usa todos esos elementos para poder subyugar. Hay una mezcla entonces de Satanás, el mundo, hablando del comercio, y la carne. La fecha de Navidad realmente no es la fecha del nacimiento de Jesús. Los escritores bíblicos no hicieron alusión a una fecha, ni siquiera les interesó mayormente la fecha, sino el hecho de quién es el que estaba naciendo, que es el Salvador del mundo. No es tanto el día, sino el acontecimiento. El creyente no es llamado a gozarse en eventos aislados, sino en la obra global de Cristo, que es clara cuando la Escritura dice de tal manera amó Dios al mundo que vino desde su trono para salvar lo que se le había perdido. Entonces el mensaje de Jesucristo forma una completa unidad con la encarnación, su enseñanza, su muerte, su resurrección y la ascensión hacia los cielos. El hecho histórico, Jesucristo como un todo, es lo que hace importante que nosotros celebremos a nuestro Dios. Para nosotros es más importante saber que el amor de Dios es tan profundo que dio a su Hijo unigénito para que pudiésemos ser redimidos. Se debe de celebrar todo esto en un día. Analizando la Escritura descubrimos que la fiesta no tiene nada que ver con la obra redentora de Jesús. El creyente debe de estar ligado permanentemente cada día a la existencia de la verdad de un Dios pleno, no necesariamente celebrado un solo día. ¿Cómo llegaron eventualmente a considerarse fiestas cristianas? ¿Pasará Dios por alto el hecho de que no solo son abominables, sino que son una práctica de rebeldía descarada a su soberanía? Cuando se nace y se crece creyendo que algo es bueno, en este caso, que algo es agradable a Dios, se tiene miedo de dejar esa práctica, pues piensa, vamos a desagradar a Dios. Un ejemplo de esto lo vemos cuando el profeta Jeremías les está enseñando a los cautivos que la razón de haber sido sacados de su tierra y de ser prisioneros es porque practicaban esas costumbres paganas. La respuesta del pueblo fue que ellos seguirían en esas prácticas porque así lo habían hecho sus antepasados y sus líderes. Ellos añaden, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y nos vimos bendecidos, no nos vino ningún mal, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, dejó de derramarnos su todo, nos falta todo y nos ha venido espada y nos ha venido hambre y somos consumidos. Lea Jeremías 44 del verso 16 al 19. Ahora bien, la Biblia advierte que el pueblo de Dios es destruido, llevado en cautividad por falta de conocimiento, o sea, por ignorancia. Es tan fácil para la gran mayoría de cristianos puedan justificar, adoptar fiestas que sin lugar a dudas son de origen satánico. Y con solo ponerles algún significado cristiano, las reciben en su seno libremente. Por ejemplo, uno puede encontrar que el 24 de diciembre se le ha introducido árboles, se le ha introducido adornos. ¿De dónde procede el árbol de Navidad? En la celebración de Yule o en la Saturnalia se traían los siempre verdes pinos a la casa, la única planta que podía soportar las frías temperaturas del norte. Los árboles simbolizan que la vida perduraba a pesar de los tiempos oscuros. En la mitología greco-romana, el dios del tiempo, Cronos o Saturno, castró a su padre Uranus
para apoderarse y juntarse con su madre Gaea Ops, que es la madre tierra. Para los romanos de la alta sociedad, diciembre era el día más santo del año. Se conocía como el nacimiento de Mitra, el dios Sol. Es creído que él nació de una piedra y los pastores vinieron a adorarlo, ya que había nacido en los pastos. Cuando él estaba en toda su gloria, fue asesinado, pero se cree que la gran serpiente, al envolver su cuerpo en un pedazo de tronco seco, lo resucitó en un árbol que nunca muere, dándole por nombre el dios invicto, el sol. En la mitología egipcia, Osiris, el dios sol, fue asesinado por su hermano Set. Isis, la diosa de la maternidad y la fertilidad, resucitó el cuerpo de su hijo por un momento para concebir de él un hijo llamado Horus, quien ella creía que su hijo Osiris reencarnó en él. En Egipto, ese árbol era la palmera. En Roma era el abeto. La palmera señalaba al Mesías pagano como Baal Tamar. El abeto se refería a él como Baal Berit. La madre de Adonis, el dios Sol, y la gran divinidad mediadora, se dijo que místicamente había sido transformada en un árbol. Por eso yo le digo que es un sincretismo donde no hay verdad. No hay verdad. Y nosotros debemos de amar el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios y soy celoso. En el Evangelio de San Mateo, capítulo número 1, encontramos esto que dice la Escritura: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiero reflexionar con respecto a la profundidad de lo que Dios dice que sería la función de el Dios encarnado en Jesús, o sea, el Cristo. Dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. Si la Saturnalia o la bien llamada Navidad entre sus celebradores fuese realmente una celebración que agrada a Dios, ¿por qué crece tanto la expresión de la maldad? Ustedes saben muy bien, y no nos equivoquemos, porque nosotros no podemos acallar nuestra propia conciencia, que es una época de derroche, de vino, de carnalidad, de sexo, de droga, de euforia, de fiestas, de bailes. Realmente todo eso subyuga. No podemos celebrar el nacimiento de Jesucristo cuando no ha nacido en nosotros. Porque si hubiese nacido en nosotros, dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y solo menciono algunas expresiones de la sociedad. Realmente, no solo el desconocimiento de la verdad nos subyuga, pero también nuestros propios deseos, el mundo, todo lo que Satanás hace para deslumbrarnos. Y voy a decir algo muy importante: la fuerza de la economía, la fuerza del comercio,
que arrastra. Por eso dice la Escritura que cuando Dios enjuicia la gran ramera, los comerciantes, dice, bramarán por ella, llorarán por ella, porque sus ganancias las van a ver perdidas. Así que no dejes que el sistema comercial interfiera con tu conocimiento de la verdad. Celebremos al Señor si ha nacido en nuestros corazones y el propósito de Él, que es salvar a la humanidad de sus pecados. No lo usemos como una excusa. Nació Jesús, pero ¿qué está haciendo el mundo? ¿Están salvos de sus pecados? Le dejo esa reflexión a usted, porque no solo un día debemos de celebrar el nacimiento de Jesús, sino todos los días de nuestra vida, si realmente ha nacido en nosotros. Que el Señor les bendiga.